somos Diego Fernández y María Cecilia Abdo Férez. Somos investigadores y docentes de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Y venimos a la Feria del Libro de Tandil a presentar dos libros: La libertad tiene espinas, historia del concepto en la filosofía política. Y Libertad y Cuerpo, escapes de la libertad autoritaria presente. Estamos muy contentos de estar en Tandil, en la región, en esta feria en particular. Lo que venimos problematizando en estos libros es un poco cómo la libertad tomó un rol tan protagónico en el discurso público del presente político argentino, y tratamos de ligarla a conceptos que han estado más o menos relacionados con ella a lo largo de la historia de la filosofía y la teoría política. Por ejemplo, qué es la libertad para distintas perspectivas, por ejemplo, para los feminismos, para la teoría política moderna, para la filosofía, para el arte, para distintos autores en particular. Cuando hacemos una historia de la libertad, sí o sí la relacionamos, por ejemplo, al concepto de autonomía, al concepto de independencia, al concepto de soberanía, pero a la vez relacionamos con sus otros, con sus pares de opuestos. Bueno, ¿qué sería una autonomía hoy para qué sujetos, ¿no? ¿Qué sería pensar en una independencia? ¿Qué serían también las relaciones de dependencia? ¿Cómo serían las relaciones de no soberanía? Entonces nos preguntamos por qué puede tomar un rol tan central y con qué conceptos hoy, con qué palabras hoy la relacionaríamos, y cuánto esas otras palabras con las que la relacionaríamos cambian su significado radicalmente, ¿no? Como por ejemplo la libertad se relaciona con la deuda. ¿Qué implica la deuda en términos de sacrificio? O sea, ¿cómo se relaciona con las formas de dependencia? ¿Cuáles son hoy formas de dependencia y de independencia? ¿Cómo pensar la independencia en el marco de los lazos de cuidado? ¿Y qué sería para alguien que cuida ser independiente? Entonces, libertad es algo que pueden decir quiénes en relación a qué contextos. De algún modo es una apuesta por reabrir la pregunta como decía Cecilia, reabrir la pregunta por la libertad. En vez de cerrarla y asumir una única definición posible, asumir que es importante la discusión misma en torno al concepto de la libertad. Y entonces en el libro, en 22 capítulos distintos, escritos en forma amena, incitando a la lectura del libro, pero también de otros libros vinculados con la discusión sobre la libertad, hacemos esto que dice Cecilia: es recuperar distintos contextos en los que esa discusión tuvo lugar, qué se dijeron, desde qué posiciones y qué de eso que se dijo impacta en las discusiones que podemos tener en el presente. De hecho, pensamos que la libertad no puede tener una definición, ¿no? Sino que de acuerdo a qué voz la diga, incluso poder articular una voz en relación a la libertad es muchísimo. O sea, quien la diga tiñe un poco qué significado puede asumir, qué sentido puede asumir, ¿no? La definición más concreta sería en relación a qué planteamos ser libres, ¿no? Respecto de qué ser libres. Y ahí abre la pregunta por la liberación respecto de algo que está dado como obstáculo, como interferencia, como coerción, como estrechez. Entonces te pone la libertad respecto de qué, pone una pregunta respecto de aquello que ata, antes que una definición pura, en abstracto, y que no tuviese anclaje, ¿no? Venimos presentando los libros, fueron publicados los dos durante 2025 y son fruto de proyectos de investigación financiados tanto por el CONICET como por las universidades nacionales. Entonces, en los trabajos que se ven en estos libros hay muchas jornadas de discusión, de debate, de lectura de libros, de clases, de estudiantes que preguntan. O sea, los libros son efecto de un montón de gente que piensa en conjunto y los pensamos así, ¿no? Como un modo de intervenir, pero también un modo de mostrar el modo en el que trabajamos, la manera en la que trabajamos. Algo que ocurre, pues, cuando decía hace un instante 22 capítulos, en realidad son 22 autores y autoras, docentes, investigadores, que nos sumamos en este proyecto de explicitar esas discusiones que tenemos en el aula, cuando damos clases, cuando investigamos entre nosotros, que recuperamos y que traemos en la compilación del libro. Sí, en el libro, de hecho, de UDEVA hay, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, hay autores de México, autores de Brasil, autoras de distintos lados,
con los cuales de Chile hay una red que hemos tejido durante todos estos años y también es un modo de generar diálogos que no sean tan endogámicos, digamos, solo pensado en la Argentina, sino que piensen una cuestión al menos regional que creemos que es la que se está planteando, ¿no? Bueno, los libros están disponibles ahora mismo en la feria. Minio de Ávila tiene su propio stand Sí. y La Casa Azul. el stand de la Casa Azul está ofreciendo este libro y ambas editoriales, la Editorial Universidad de Buenos Aires y Minio de Ávila, tienen sus propias páginas web donde también lo pueden acceder. Eh, y nada, y ese es un gusto estar acá. Muchas gracias.